Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a revisar el día de ahora dos puntos relacionados con el siglo XVIII. Originalmente iban a ser cuatro, pero la cantidad de lecturas, de textos más bien, de las cuatro lecturas que se les iban a asignar originalmente, me pareció que fueron excesivas y se las dejó nada más para una sola sesión, tomando en cuenta que no son tan ligeras un par de ellas como lo que leyeron la vez pasada en el caso de Descartes, que es muy, muy, muy sencillo. Aquí ya es un poquito más denso de analizar particularmente el caso de año 2440, un texto que es desconocido su autor, pero que es muy importante que nosotros revisemos y que lo revisaremos la semana que entra. El otro es el Marqués de Sade, que por las implicaciones de la construcción filosófica que ustedes van a leer tampoco es tan fácil ni tan sencilla. Y otro textito más, ese es mucho más coloquial, pero que nos ubica más dentro del ambiente de la Revolución Francesa y la construcción del mito de la misma, que va a ser el caso de lo que van a leer del extraordinario historiador británico Simon Schama, pero eso lo van a hacer la semana que entra. La semana correspondiente esta van a leer dos textos que de hecho son bastante livianos, representan cosas completamente diferentes. Uno de ellos es un análisis contemporáneo hecho por un historiador también inglés llamado Robert Darnton. Y este escribió un libro que se llama así, La Gran Matanza de Gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. Este es el caso de Robert Darnton. Lo que van a revisar ustedes de él es, no, de hecho no es el análisis, el capítulo primero que él construye en este libro, si me permiten mostrárselos. Capítulo número uno se llama Los campesinos cuentan cuentos, el significado de Mamá Oca. Cuando tengan la oportunidad, sí les voy a recomendar que lo lean en algún otro momento. De aquí solo quiero que lean dos cuentos que pone él como anexos en la parte final de este capítulo, que se llaman El judío entre las espinas, yo lo conocí como el judío entre los espinos, el judío en los espinos, y otro que se llama Los tres dones. Son variaciones, dos variaciones del mismo cuento, pero que nos permite ver cómo, dependiendo de las regiones y las localidades en donde se narraban los cuentos, acuérdense que antes los cuentos no se leían, se platicaban nada más. Es un mismo tipo de cuento, pero le van dando como sus toques regionales, con cosas que a veces nos pueden parecer muy banales, muy simples, a veces hasta medio escatológicas, y no en el sentido religioso, sino en el sentido de los desechos corporales. Y pero nos permite ver cómo era aquella cultura y cómo era aquella sociedad a la que hacemos referencia. Ese es en uno de los casos. El otro que también van a revisar, quiero que aquí sí que me pongan mucha atención a la explicación muy rápida que les voy a dar, porque hay que hacer una doble lectura de un mismo texto. Lo que quiero es que hagan un pequeño ejercicio parecido a lo que ocurrió con el de León Pinelo, Antonio de León Pinelo, en el caso del chocolate. Ven que les puse el texto directamente del facsímil del original para que vieran lo difícil ya no solo es tratar de entender el sentido, sino tratar de leer los textos, incluso cuando estos son impresos. ¿Se acuerdan que lo que ustedes leyeron es un impreso, no es un manuscrito? Lo que ahora les pido que hagan el ejercicio en la primera parte de la lectura de Francisco Javier Clavijero, que es lo que van a hacer, el texto es el mismo, Historia Antigua de México. Pero el primer texto que van a leer, notará que incluso es hasta físicamente muy grande y físicamente muy pesado, sí pesa su buen tonelaje, sí es un ladrillo bastante notorio. Es de Francisco Javier Clavijero, notarán incluso la forma en la que se escribe en esta edición. Ustedes encontrarán que se escribió con la grafía original, como él se escribía su propio nombre, con X, y Clavijero con G. Como podrán observar también, SJ pertenece a la Compañía de Jesús, es jesuita. Historia Antigua de México es el texto que va a escribir don Francisco Javier, que de hecho es la persona en cuyo nombre se ha bautizado a la biblioteca de la Universidad Iberoamericana, es la biblioteca francesa. Esta es una de las razones, este texto es una de las razones por las cuales a él se le toma como modelo. Francisco Javier Clavijero literalmente es el padre de la historiografía aquí en la Nueva España,
y diríamos que de México en el sentido de que él ya comienza a marcar que hay una diferencia entre el concepto de lo que es novohispano, una diferencia consciente, porque sabemos que de repente pareciera que ya desde el siglo XVI encontramos algunas de estas características, pero sabemos que esto no es cierto, que ya se necesita tener una conciencia más clara de la personalidad del individuo que vive en estas tierras, y eso es parte de lo que le va a tocar a Clavijero, porque además él era criollo, pero criollo del siglo XVIII. Esto nos lleva a analizar con un poquito más de cuidado y un poquito más de calma lo que representan sus textos. Van a leer un texto muy pequeño de la última parte del libro, al que yo les puedo decir muy rápidamente algunas pequeñas características que sí quisiera que tomaran en consideración. Francisco Javier Clavijero va a ser contemporáneo a varios de los pensadores más importantes del mundo occidental europeo, particularmente los franceses y los del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que malamente llamamos Alemania, que todavía no existe en aquel contexto. Clavijero va a ser, para que se den una idea, va a ser contemporáneo de Montesquieu, cuyo nombre completo es Charles Louis de Secondat, señor de la Brenne y barón de Montesquieu. Va a ser también contemporáneo en algún punto de su vida con François-Marie Arouet, que a lo mejor a muchos de ustedes no les suena con ese nombre, sino más bien les suena por el apodo que era Voltaire. Es contemporáneo también de Jean-Jacques Rousseau, es contemporáneo de Denis Diderot, es contemporáneo de Jean Léon d'Alembert, ambos saben que son editores de la enciclopedia. Va a ser contemporáneo en el caso de un habitante del Sacro Imperio, va a ser contemporáneo de Kant, va a ser contemporáneo también de Donatien Alphonse François de Sade, o el Marqués de Sade, como nosotros lo identificamos, e incluso en algún momento va a llegar a ser contemporáneo también de Johann Gottfried Herder. Es decir, a Clavijero le toca vivir con estas mentes brillantes que van a estar publicando en Europa, y pues aquí es donde viene lo bueno, porque mucho de lo que publican en Europa, por ser miembros europeos, por ser gente muy inteligente, muy sagaz, muy preclara, pues asumimos que todo lo que ellos dicen es ya casi, casi como si fuera nuestro pensamiento, cuando esto no es cierto, no es así. Es con base en los conocimientos que ellos tienen, hasta donde pueden comprobarlos con la base del esquema de pensamiento del siglo XVIII. Pero el raciocinio del siglo XVIII, uno, no es generalizado, dos, no es para todos, tres, hay que entender que es otro tipo de racionalismo, porque si bien ya es la base del que nosotros conocemos, cuyas reglas construyó Descartes, como ustedes lo habrán apreciado, todavía les falta mucho por aprender, y todavía les falta mucho por conocer, y todavía tienen una gran cantidad de prejuicios políticos, económicos, sociales, raciales, hay que decir las cosas por su nombre. Y a Clavijero le va a tocar pelearse con dos representantes, no de este nivel, de los más altos, pero sí de los considerados en Europa, en Francia específicamente, de un nivel sumamente arriba de lo normal, ¿no? Dos de ellos van a ser miembros de la Academia Francesa, que va a ser el caso del Conde de Buffon y Cornelius de Pau. Ustedes, estos nombres, Cornelius de Pau y Buffon, los encontrarán en el texto que les dejo leer, tanto en el texto grande. En el caso del texto grande, sí hay que hacer notar, vieron ahorita que lo puse en la mesa cómo vibró, notarán el pequeñísimo detalle de que este texto es un facsímil, y al ser un facsímil, están ustedes leyendo cómo estaba del puño y letra de Francisco Javier Clavijero. Por eso este libro es tan importante y tan valioso. Yo tuve el privilegio, y eso sí es algo que yo sí les puedo comentar, y a lo mejor dos o tres historiadores más en el mundo, haber tenido la oportunidad de haber leído directamente del texto original del cual se sacó este facsímil, es decir, el que se considera el manuscrito hológrafo, el que fue hecho de puño y letra por parte del mismísimo Francisco Javier Clavijero. Esto yo lo hice como parte de mi seminario de investigación, me parece que del siglo XVIII, claro, por supuesto, tiene que ser el siglo XVIII, que me impartió la doctora Cristina Torales, y que tuve la fortuna de que me condujera al archivo de la Compañía de Jesús. Y allí tuve la oportunidad, el privilegio, no la oportunidad, el privilegio de conocer al padre Manuel Ignacio Pérez Alonso, jesuita también, que era el encargado del archivo de la Compañía de Jesús. Y a través de su guía a mí me tocó hacer la revisión de este libro de Clavijero, el manuscrito, que es el libro que más he tenido que leer de
principio a fin, letra por letra, palabra por palabra, de toda mi vida. Y no solo eso, sino tener que pues, hacer toda la labor talachera, que ahora le agradezco tanto al padre Manuel Ignacio Pérez Alonso, que en paz descanse, eh, porque él lo que quería era elaborar una edición crítica del libro de Clavijero y certificar que lo que él menciona, refiere y cita, efectivamente lo cita después de haberlo leído en los lugares donde dice haberlos localizado y haberlos leído a su vez. Yo le tuve que sacar las fichas, pero no fichas electrónicas, sino las fichas, bueno, no, en manuscrito de máquina de escribir, pero máquina de escribir de las viejitas. Yo se las tuve que hacer una por una al padre Pérez Alonso, me salieron más de 800, 900. Después de tener que leer todo esto, me eché prácticamente un mes y medio de estar yendo me tocaban, me parece que todos los miércoles, desde que abrían a las 9 de la mañana hasta que cerraban a las 6 de la tarde, y a veces sin comer, por voluntad propia. O sea, yo lo que quería era ir la mayor cantidad de veces posibles, el mayor tiempo posible, porque lo que no quería era estar ahí. Es pues cuando estás chavo, ¿no? Tú quieres cumplir con la tarea lo más rápido posible. Y pues yo literalmente iba y me daba mis encerronas para sacar, órale, lo que me pidió el padre. Y ahí se lo entrego como pueda y ahí nos vemos, ¿no? Pero afortunadamente me fui clavando, me fui emocionando, me fui identificando. Y pues obviamente si hay algo en lo que no puedo decir que yo sea el especialista de ninguna manera, pero que sí tenga un poco más de conocimiento de causa que algunos historiadores profesionales. Ya en alguna ocasión tuvo una discusión con uno de ellos, muy cercano a otro investigador muy conocido en época contemporánea, que se había atrevido a decir ciertas cosas a la forma de escribir de Clavijero, pero que yo detecté, habiendo leído yo el libro completo de principio a fin y sacado todas las fichas. este, Noté que lo que decía este señor, me abstengo de decir su nombre, pero sí es muy conocido y respetado, se aventó la puntada de decir que Clavijero no era ya una persona del siglo XVIII, ¿no? Que era, como siempre, esto que a mí tanto me molesta, que se diga que una persona es adelantada a su época y que ya la cuestión religiosa para él ya no tiene ningún sentido. Eso es mentira. A mí me consta por todo lo que yo tuve de la posibilidad de investigar, no en internet, investigar directamente contra el texto y conociendo el resto del contexto como me enseñaron a hacerlo. Son de las cosas que en el momento uno piensa que son difíciles, son pesadas, son hartantes, pero eso es, si lo sabes superar, si lo sabes manejar, porque tienes vocación. Y ahí descubres si tienes o no tienes la vocación de investigador. Es lo que ahora tanto les agradezco a mis maestros, ¿no? Que me hayan exigido, que me hayan forzado en algún momento a tener que hacer la revisión de esto. Por supuesto que la revisión de este texto, yo lo que les solicito es la primera parte de lo que les quiero pedir. Les solicito que revisen, y así se los puse en ese orden la presentación donde viene el texto. Primero lean la parte correspondiente al manuscrito, ¿sí? Primero traten de leerlo. Se darán cuenta que en algunos momentos les va a costar trabajo, sobre todo cuando se hagan las revisiones de las notas de pie de página, porque sí son un poquito apretujadas al momento de su revisión, ¿sí? Como es este caso. Pero créanme que se puede leer. No necesitas necesariamente haber tomado un curso de paleografía para poder leer textos tan claros. Sí, créanme, puede sonarles un poco difícil, pero créanme que estos son textos clarísimos y facilísimos de entender cuando comparas cómo es la escritura del siglo XVII y analizas la escritura del siglo XVIII. Se lee de una sentada y es una delicia poderlos revisar, sobre todo por la estructura mental que ya tiene el caso de don Francisco Javier Clavijero. Lo que ustedes van a revisar allí, que es ese es el ejercicio que quiero ahora, por eso no es tan largo. Que les cuesta un poquito de trabajo tratar de entenderlo. Espero que me digan, pues, es facilísimo y no me costó nada. Eso sería ideal, para que podamos comentar un poquito más a profundidad qué es lo que trata de hacer, ya no en lo que viene en el texto del manuscrito original, sino lo que viene en el texto ya de la edición de Sepan Cuántos de Porrúa, de la Historia Antigua de México de Francisco Javier Clavijero, ¿no? Notarán que aquí el texto está escrito ya con J y está escrito con G. Es ya la edición adecuada a la década de los 50 por don Mariano Cuevas, quien hace el prólogo de esta obra para la editorial Porrúa. Pues si les interesa, es el número 29 de la colección Sepan Cuántos.
Y aquí resulta que sí, efectivamente son 10 libros en la forma en la que está dividido el texto. Nada más que resulta que el libro número 10 es una cosa un poquito diferente. Se llaman las disertaciones. Después de que nos hace referencia a la descendencia de Hernán Cortés, nos hace referencia a la descendencia del rey Moctezuma, e inmediatamente después viene un textito que dice al lector. Este pequeño texto son 3 simples páginas que están reproducidas ahí y algunas pequeñísimas partes de la primera y la tercera disertación. Las disertaciones tienen una misión un poquito diferente de lo que era la historia antigua de México, porque él, al momento de estar tratando de explicar de dónde sacó objetivamente su información y además haciendo ya un análisis muy profundo de la procedencia de la información que está revisando, hace un análisis crítico. Él ya no solo toma las fuentes como van, sino que dice, a ver, espérate, esto no suena lógico, esto no suena pertinente, esto contradice a fulano, Mengano dice otra cosa. Ya está haciendo un análisis mucho más parecido a lo que nosotros manejamos en una época en la que prácticamente nadie en América lo hacía y en la Nueva España menos. Por eso quiero que lo revisen y quiero que lo lean. A diferencia de lo que es la gran matanza de gatos en la parte de los cuentos que van a revisar, son cuentos. No tienen una base racional científica, pero es lo que la gente cree, es lo que la gente analiza, es lo que la gente reproduce de manera verbal. En la historia antigua de México no estamos viendo lo verbal, estamos viendo lo escriturístico, que sabemos que mucho de ello estuvo basado en lo verbal. Pero esto dio como consecuencia que muchas de las cosas que se analizan y se estudian, pues hay que llevárselas con mucho cuidado porque estamos hablando de una tradición oral que se tomaba dentro de un esquema de literalidad, entendiendo que además también entraba la antropología, que también entraba la anagogía, y esto hace que no sean racionales en los términos que nosotros lo entendemos, como ya lo hemos analizado a los ojos del doctor Guy Rosat y a los ojos de Alfonso Mendiola, que ya le he platicado tantas veces a Alfonso de ustedes que ya hasta me dijo que ya tiene ganas de conocerlos. Por ahí hasta se dejó sacar una foto para que les enseñe cómo está ya en época contemporánea, porque la foto que tengo de él ya es de hace 25 años. Y para que sepan, para que ubiquen físicamente quiénes son los que les están dotando de información. Ya ubicaron ustedes físicamente aquí. Me dice Alfonso que se mantiene básicamente igual, él trabaja en la Universidad de Jalapa y que a lo mejor tiene, bueno, no se le nota porque tiene el cabello blanco, ¿no? Pero tendrá 2 o 3 canas más, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de poder leer 2 cuentos, 2 variantes de un mismo cuento y contrastarlo con lo que Francisco Javier Clavijero, como hombre analítico de la América novohispana, del Reino de España, porque al final de cuentas Nueva España era una parte, en una provincia más del Reino de España, no es independiente, no existe esa conceptualización, pero Clavijero comienza a marcar esta separación. Nunca le va a tirar a España, eso que quede bien claro. La va a ver como la patria a la que ellos pertenecen, él siendo criollo se sabe español, español americano. Esa es una cosa que no debemos de separar y que no debemos de olvidar. Pero remarca la importancia que tiene esta tierra, la belleza y la riqueza que tiene esta tierra, contrastando lo que decían Buffon y Cornelius de Po. Cuando él está escribiendo el libro, constantemente hace las referencias, encuentra cosas que son falsas y hace la referencia que esto no está bien, esto está mal, esto no tiene una fundamentación racional, pero se da cuenta de que no se puede poner a discutir esos temas en ese momento. Entonces él toma la decisión de, bueno, voy a hablarles de lo que me toca, que es la historia, pero ya tengo tanto material para discutir que eso lo voy a hacer en la última parte de mi historia antigua. En el libro 10, en la última parte, que se terminó convirtiendo en un apartado que se llama las disertaciones, que no están en el manuscrito original, eso se agregó a posteriori, pero esas sí vienen en esta edición de la Historia Antigua de México. Esos son las últimas partes que les agregué para que ustedes tengan la posibilidad de ver cómo él literalmente se va a la yugular sobre estos pensadores tan avanzados, miembros de la academia francesa, como son Cornelius de Po y el conde, perdón, Cornelius de Po y el conde de Buffon. El conde de Buffon inclusive llegó a ser el botánico real, llegó a ser el jardinero del rey Luis XVI, y en algún momento llegó a recibir la visita de gente como Thomas Jefferson, nada más para que se den una idea de qué clase de personaje era este. Con base en esto que les había mencionado de que Clavijero además fue contemporáneo de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de D'Alembert, de Kant, de Sade, de Herder,
incluso no, ya de Hegel no, estaba demasiado chico para cuando hubo la oportunidad, demasiado chico Hegel, cuando todavía vivía Clavijero, entonces no le tocó compartir el contexto en el sentido de la línea de pensamiento. De nacimiento sí, pero de contexto viviente no. Francisco Javier Clavijero es de Nueva España, él sería de la provincia de Jalapa, de la Nueva España. Clavijero nace el año de 1731 y muere el año de 1787. Sabemos que el año de 1746 alcanzó el grado de bachiller en artes de la Real y Pontificia Universidad de México. En 1748 tuvo la oportunidad de ir a estudiar al colegio de Tepoztlán, donde le tocó estudiar a diversos autores como Aristóteles. Por supuesto, estudió a Descartes, para que nos vayamos dando una idea de por dónde va el camino. A otros autores, a lo mejor menos conocidos por nosotros como Gassendi, o más conocidos como Wilhelm Leibniz, o inclusive también llegó a estudiar a Isaac Newton. En el caso del mismo Clavijero, estudió en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y allí le tocó estudiar las compilaciones de Don Carlos de Sigüenza y Góngora. Más adelante le va a tocar impartir clases, él va a ser maestro en letras humanas y filosofía, impartió sus clases en el colegio de San Ildefonso, claro, en el colegio de San Gregorio, incluso también llegó a dar clases en el colegio de Valladolid. Allá en ese colegio es interesante saber que tuvo un alumno llamado Miguel Antonio Ignacio Gregorio y Costilla, Gallaga, Guandarte y Villaseñor, es decir, fue maestro del cura Hidalgo, para que ustedes vean a su vez de dónde algunos otros personajes van a nutrir su propio pensamiento. El año de 1780 es cuando Clavijero ve publicada la Historia Antigua de México en sus primeros tres tomos, y va a ser al año siguiente, el año de 1781, cuando aparece el cuarto tomo de la Historia Antigua de México, que es la que ya propiamente trae incluidas las disertaciones. Para la desgracia de Clavijero, pues todo esto que fue ya el estudio expandido de la Historia Antigua de México, ya no le tocó publicarla acá en la Nueva España. Ubiquen ustedes que a los jesuitas se les expulsó el año de 1767, por lo tanto esta ya fue una publicación que se realizó en el exilio, y allá estando en los territorios primero de España, de paso nada más, y de ahí llegando a Bolonia, donde literalmente los abandonan. Allí le toca a él, pues afortunadamente, en ese sentido afortunadamente, le tocó irse a meter a bibliotecas y a librerías donde no tenía acceso a tanta información. Esa información tuvo la posibilidad de revisarla en Europa, aunque desgraciadamente mucha otra información se terminó quedando en América después de que los expulsaron. Literalmente se llevó una muda de ropa, o sea, no se llevó más información. Todo lo demás lo tuvo que manejar a través del recurso de su extraordinaria memoria fija, y termina escribiendo esta obra que nosotros identificamos y que es la base para el pensamiento del criollo novohispano. Espero que disfruten la lectura del texto, espero que les sea agradable tener un poquito más de contacto con la historia a través de la revisión del facsímil, y ver que la labor del historiador es bastante compleja y bastante delicada, porque al momento de que uno le toca revisar textos que no tienen nuestras grafías, ojo a las personas que nos están armando el vocabulario por ahí, que nos están construyendo, al momento de no saber poner las comas o no ponerlas porque no se tiene la costumbre fija en aquellas épocas, clavijeros de los que más arraigado lo tienen, pues cambiamos el sentido de una afirmación, de un verso, de una pequeña prosa. Pues imagínense cuando tratas de analizar el texto completo, ¿no? Eso es lo que quiero que noten y revisen como parte del siglo XVIII. Esto que están ustedes revisando, tanto en el caso de los cuentos como en el caso de la Historia Antigua de México, son textos del siglo XVIII. Y quiero que noten también, como ya se los refería en el texto de la semana pasada, van a ser contemporáneos de León Pinelo y Descartes, casi con un año de diferencia nada más, pero a pesar de ser contemporáneos, son sumamente distantes por la forma de abordar, por la forma de escribir, por la forma de hablar, por la forma de construir las temáticas. Aquí notemos que también son contemporáneos, pero analizan las cosas de manera distinta. Uno es la clase educada, la que pertenece a Clavijero,
aunque es criollo, cosa que los españoles los están dejando en un segundo plano. Ya, esto da la base inclusive para que comience a discutirse la posibilidad de una independencia o una separación relativa. Y los cuentos, ¿no? Que a lo largo de los tiempos se han ido armando, se han ido construyendo, pero que nos reflejan muchos de las dudas, de los miedos, de los temores, de las ansiedades, de las patologías, de cómo se encuentra la sociedad, de los deseos de aquella misma cultura y sociedad, y que son bien interesantes y ricos de analizar. En unos minutos más les subo las preguntas para que ustedes se puedan guiar. Les recuerdo que las preguntas tienen la intención de darles una brújula para saber qué es lo que tenemos que revisar y qué es lo que no podemos dejar de lado. Si gustan, como muchos le han estado haciendo porque es lo que les ha servido, contestarlas en forma de cuestionario, adelante, yo no tengo ningún problema. Pero recuerden que son guías y esto se supone que a nivel licenciatura ya todos lo tenemos que manejar. A nivel maestría, pues aún más, ¿no? Eh, y que lo ideal sería que, tomando como base las preguntas que les estoy dando, construyeran un ensayo que fuera respondiendo, aunque no de una forma como si fuera de primaria, ¿no? Pero si a algunas personas se les facilita más contestar directamente las preguntas, adelante, no hay ningún problema. Yo lo que quiero es que observen los puntos a los que les estoy haciendo referencia a través de las mismas. Y recuerden que a pesar de ser un cuento o a pesar de ser una narrativa fantástica, esto no significa que las personas que escribieron esto están mal, ¿no? Ellos hablan del contexto como ellos lo entienden y como ellos lo ven. En el caso de Clavijero, el contraste es lo que él está tratando de analizar de las fuentes que considera confiables del proceso de la conquista. Es bien importante que ubiquen también que a ustedes les tocó revisar algunos textos que hacen referencia a la conquista, escritos supuestamente en el siglo XVI, pero con una mentalidad que proviene de Europa, por lo tanto, sí es del siglo XVI, pero no de América, sino de Europa. Aquí, imagínense cuando a Clavijero le toca también revisar esto, y Clavijero, nunca se les olvide, es una persona del siglo XVIII, es una persona más liberal que en épocas anteriores, es una persona racionalista, eh, pero es un personaje que no deja de ser católico, cristiano y jesuita del siglo XVIII. Por lo tanto, hay ciertas cosas que a él le causan ruido de los personajes ilustrados, como por ejemplo, hablar mal de la iglesia, que para él se volvió una moda en Europa y que es algo que a él le irrita y le molesta sobremanera. Los filósofos a la moda. Entonces hay que entender que hablamos de la existencia de una sociedad analítica, racionalista, laica, pero también se combinan estos elementos con lo analítico, racionalista, religioso. Entonces nosotros vemos que esta división que tenemos tan claramente marcada en épocas anteriores, que parecería ahora mucho más fácil de entender, resulta que hay ciertos puntos en los que se vuelve más complejo de analizar. Esto es lo que quiero que noten, porque aquí en el siglo XVIII se están rompiendo los paradigmas. Ya no están teniendo credibilidad los sacerdotes, sino los laicos son los que están empezando a tomar la vertiente, pero los laicos también se equivocan, los laicos también meten la pata, los laicos también cometen abusos, y va a haber sacerdotes que van a ser racionales, que van a ser analíticos, que van a ser lo más coherentes posibles, como el caso de Clavijero, que tampoco significa que no vaya a cometer errores, pero nos muestra cómo esta cosa que de la primera etapa que lo que nos marca Norma Durán, de los 2300 años, desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVIII, donde hay una sola forma de escribir, aquí esto ya se rompió. ¿Sí? Ya es evidente que está yéndose para otro lado, en donde ya no es nada más el argumento, no es solo la parte oral, sino que ahora el chiste es fundamentarlo por escrito, sí utilizar la parte de la oralidad, pero para demostrar a través del convencimiento vía racional y no a través, como era el caso de Jorge de Burgos, de quien me puede citar más obras y más antiguas, ¿no? Quiero que tomen mucho esto en consideración, espero que les guste y en un ratito tienen ustedes las preguntas a su disposición. Por lo tanto, que tengan muy buenas tardes.